Yo era el único que ignoraba que mi esposa llevaba 19 años engañándome, mientras que todos los demás conocían la verdad. En lo que parecía ser un día perfecto, me acosté junto a la mejor esposa que un hombre podría tener sin sospechar nada. Recordaba con una sonrisa cómo, cada mañana, me dirigía a un trabajo que amaba y regresaba a casa para disfrutar de la compañía de la familia más maravillosa del mundo. Durante la tarde, jugábamos a la mancha en el patio junto a nuestros dos increíbles hijos, compartíamos una comida deliciosa y nos reuníamos frente al televisor para ver un partido de béisbol. Una vez que los niños se acostaron, mi esposa, con quien había compartido 21 años de vida, y yo tuvimos un momento íntimo en la habitación. Nos entregamos a un encuentro apasionado, besándonos y celebrando ese fugaz instante de felicidad. Mientras ella se dormía, girándose para apartarse de mí, la abracé con mi mano izquierda, y en mi interior, sonreí ante la rutina que muchos considerarían anodina. Era un hombre común viviendo una vida que, para muchos, resultaría aburrida. Jamás imaginé que aquel día, tan perfecto en apariencia, sería el último de mi existencia tal como la conocía. Poco antes del mediodía, recibí una llamada en la que Cari, al otro lado del teléfono, lloraba desconsoladamente. Entre sollozos, apenas logré descifrar que se refería a nuestro hijo Troy, quien estaba en el hospital. Con rapidez, le aseguré que llegaría en 20 minutos, interrumpiendo mi jornada para explicar todo a mi jefe y salir apresuradamente. 18 minutos más tarde, sin contratiempos, me encontraba en la sala de emergencias conversando directamente con el doctor Michael Fieros, quien había admitido a Troy hacía menos de una hora. El doctor, con gesto serio, explicó que nadie podía entender cómo un adolescente aparentemente sano, en su primer año de secundaria, había pasado a sufrir de enfermedad renal crónica en etapa 3. Mientras tanto, me informaron que un especialista se presentaría para examinar a nuestro hijo. Cari y yo tratamos de proyectar optimismo frente a Troy, aunque la situación no permitía disimular la preocupación. Mientras ella buscaba información en Google sobre la enfermedad renal, yo permanecía al lado de la cama, intentando aliviar el ambiente con chistes y bromas. Cada tanto, Cari levantaba la mirada de su teléfono, y nuestros ojos se encontraban. En esos momentos comprendí que la noticia era más grave de lo que esperábamos. Tras 45 largos minutos, el especialista, el Dr. Brendan Nicholas, confirmó que Troy necesitaba urgentemente un trasplante de riñón si quería tener la oportunidad de graduarse de la secundaria, incluso con la ayuda de diálisis. A sus 14 años, Troy recibió la noticia con una lágrima inmediata que no tardó en desbordarse, y pronto Cari se unió a su llanto. El Dr. Nicholas nos explicó que, aunque los trasplantes de riñón son cada vez más comunes, conseguir un donante compatible sigue siendo complicado. Según él, lo más sencillo habría sido recurrir a un pariente cercano. Sin embargo, yo era hijo único, y Cari contaba únicamente con un hermano, quien a su vez tenía dos hijos menores que no cumplían los requisitos para la donación. Sumando a ello los 4 abuelos vivos, en total solo había 7 posibles donantes familiares, quienes fueron descartados en el transcurso de una semana. Decir que nuestra familia estaba devastada sería quedarnos cortos, a pesar de que los médicos mostraban una actitud más optimista de lo que sentíamos nosotros. La situación para Troy parecía sombría, y entre lágrimas en el hospital y en casa, se confirmó que las posibilidades se esfumaban. Una de mis frases favoritas de Monty Python siempre resonó en mi mente: nadie espera la Inquisición española, aunque, en nuestro caso, parecía que nadie esperaba un milagro. Y, sorprendentemente, aproximadamente una semana después, dicho milagro llegó de la fuente menos esperada. Cari contactó a Sergio Santiago, un joven de 18 años, hijo de 2 buenos amigos nuestros, Jorge y Robbie Santiago. Aunque solíamos referirnos a él como nuestro sobrino por la cercanía que manteníamos con la familia Santiago, técnicamente no teníamos relación hasta que se descubrió, al menos para Cari y él, que existía un vínculo, y Sergio se convirtió en un donante de tercera parte para Troy. El Dr. Nicholas se mostró entusiasmado, comentando que un pariente de la familia es lo mejor, y un medio hermano es casi tan bueno como un hermano completo. Fue entonces cuando, con horror, exclamé en voz baja: «Pero doctor, él no es mi hermanastro». Por unos instantes, mi mente se paralizó mientras asimilaba lo que sonaba como un milagro para Troy, pero también como el preludio del fin de mi matrimonio tal como lo conocía. Al fijar la mirada en Cari, pude ver cómo intentaba desvanecerse ante mis ojos. Cariño, susurré con incredulidad mientras notaba que su rostro y cuello estaban enrojecidos. Permanecí inmóvil, esperando alguna explicación. Después de 5, luego 10 segundos, finalmente rompió el silencio diciendo: «No puedo preocuparme por otra cosa que no sea Troy en este momento». Con tono frío, le respondí: «¿Llamé? Tenía que hacerlo por el bien de Troy. Gracias por pensar en alguien más esta vez». Su respuesta me dejó helado, y por primera vez en varios minutos, sus ojos se estrecharon en una mirada seria que decía: «No ahora, Josh, no tengo tiempo para esto». Pregunté entonces: «¿Cuánto tiempo tardarán en llegar?», a lo que ella contestó en voz baja que estarán aquí en una semana, a partir del jueves.
Yo acepté, recordando que la familia Santiago solía quedarse con nosotros en varias ocasiones. Nuestro sótano, transformado en una suite para huéspedes completa, con dormitorio principal, una habitación más pequeña y un baño completo, no era un hotel de 5 estrellas, pero para nosotros, la familia es familia. Con el tiempo, Cari y Robbie se habían conocido desde hace 2 años en Iowa State University, cuando incluso Jorge y Robbie ya formaban una pareja, y yo había comenzado a salir con Cari en mi primer año de universidad, antes de Navidad. Aunque al principio me costó desarrollar una relación con Jorge, quien era hijo de un adinerado empresario español y tenía fama de playboy despistado, terminé comprendiendo que, en el fondo, era un buen hombre, cuya ingenuidad se debía en parte a no haber vivido en el mundo real hasta llegar a Estados Unidos para estudiar. Con el paso de los años, nuestra amistad se fortaleció, a pesar de que muchas veces giraba en torno a las mujeres en nuestras vidas, quienes también eran amigas y compañeros de cuarto. Incluso circulaban rumores en el campus sobre una posible relación más allá de la amistad, aunque jamás presencié pruebas concluyentes. Jorge y Robbie se casaron 6 meses después de graduarnos, y Cari fue dama de honor en la boda, a la que asistí como invitado. Poco tiempo después, Robbie fue la dama de honor en mi propia boda, celebrada en Champagne, Illinois, en la que Jorge también estuvo presente. La vida se volvió vertiginosamente ocupada. A la par de que Troy debía someterse a diálisis diaria, se sumaba la avalancha de médicos, enfermeras, operaciones, cuidados postoperatorios, medicación y el difícil aspecto psicológico, todo esto resultando abrumador para un adolescente de 14 años. Troy, a pesar de ser un chico atlético y de mente rápida, se mostró asustado, al no poder mantenerse en equilibrio, sucumbió al dolor de forma repentina. Mi corazón se rompía al ver sufrir a mi hijo, sintiendo que no podía hacer nada para aliviar su dolor. Sabía que Cari compartía ese sufrimiento, y por ello opté por dejar en segundo plano, al menos por el momento, el agravio de su infidelidad. Durante la siguiente semana, trabajé mediodía. Esa ocupación me ofrecía un respiro y me permitía concentrarme en algo positivo, aparte del dolor que Troy me causaba y la traición que descubrí de mi esposa. A pesar de mis esfuerzos por enterrar esos pensamientos, la enfermedad de Troy y el asunto extramarital de Cari golpeaban mi corazón con fuerza. En esos días, rara vez Cari y yo logramos tener momentos a solas, ya que nuestra hija Annelise, a quien llamamos AJ, siempre estaba presente, lo que imposibilitaba cualquier conversación privada, incluso en la intimidad de la noche, cuando en lugar de charlas, solo el cansancio dictaba que fuésemos a dormir. Por otra parte, la llegada de la familia Santiago habría transformado la casa en un ambiente festivo. Se dieron los habituales abrazos entre todos, excepto para mí, en un ambiente modesto pero cálido. Aunque la situación parecía casi irónica, la complicidad familiar se mantenía pese a las complicaciones y a los secretos que amenazaban con derrumbar mi matrimonio. Me planté a cierta distancia, observando la escena con sentimientos encontrados. Ira, asco y desconcierto se mezclaban en mi interior mientras la situación se desarrollaba. Al cabo de unos minutos, Robbie se percató de mi presencia, se sonrojó y bajó la mirada durante unos instantes antes de acercarse y abrazarme con fuerza. «Lo siento mucho, Josh, de verdad», me susurró al oído antes de soltarme. Asentí en silencio, y al levantar la vista noté las miradas de todos sobre mí. Ni Troy ni AJ conocían la conexión biológica que tenían con Sergio. Ambos habían decidido considerar como una mera coincidencia el hecho de que Sergio y Troy compartieran rasgos tan parecidos. Nosotros, los 4 adultos presentes, optamos por no revelar nada en ese instante. Sin embargo, descubrí más tarde que Sergio llevaba aproximadamente 4 años al tanto de esta conexión. Él había aceptado la versión de los padres, y parecía que, entre quienes sabían, existía un entendimiento profundo de la situación. Quizás, algún día, cuando yo llegara a comprenderlo todo, lo entendería tan bien como ellos, aunque en mi interior albergaba serias dudas. Una vez que la tensión se calmó, Cari partió rumbo al hospital junto a Santiago para visitar a Troy, mientras AJ y yo permanecíamos en casa. Esperó a que el SUV de Car saliera de la entrada y se acercó con cierta insistencia. «¿Qué sucede, papá? No soy tonta, hay algo raro entre tú y mamá, y tiene que ver con la tía Robbie y el tío Jorge. Si no me lo explicas, le preguntaré a Sergio, que seguro sabe todo», dijo en tono firme. Su aguda percepción, fruto de ser una niña muy lista, me llevó a pensar que lo mejor era contarle lo poco que sabía, para que al menos tuviera la historia completa, sin el bombo que, seguro, soltaría mamá. Así le revelé que, durante un largo viaje de negocios, su madre me fue infiel con Jorge Santiago y que, de esa unión, nació Sergio, quien resultó ser también su medio hermano y el de Troy. «Wow, así que hasta Troy se vio beneficiado con Sergio como trasplante», murmuró casi en un susurro. Ante su pregunta de si yo solo lo había descubierto al enfermarse Troy, asentí avergonzado, sintiéndome el mayor imbécil del mundo, o al menos eso creí por un momento.
Pero la historia no terminaba ahí. ¿No sabías también que mamá compartió habitación con la tía Robbie y el tío Jorge durante nuestras visitas a España, hasta que yo cumplí 12 años? Continuó Cari. Mamá siempre decía que lo hacían porque ella y Robbie eran casi como hermanas, y pues, ya lo sabías. Mi boca se abrió en una expresión de asombro total, estaba sin palabras. Dios mío, perdón, papá, musitó ella, recordándome que, siendo niña, siempre había aceptado esas cosas sin cuestionarlas. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, inquirió en voz baja. Ahora mismo, nada. Primero tenemos que superar la operación de Troy, y luego, con calma, te contaré todo en detalle, le respondí. Ella asintió, advirtiéndome que no revelara nada a nadie antes de que tuviéramos una conversación privada, a lo que respondí agradecido. Te lo agradeceré, hija. Gracias por cubrirme. Durante ese tiempo, me percaté de que tanto mi esposa, Robbie, como Jorge, me observaban frecuentemente y parecían intercambiar confidencias en susurros. El viernes por la noche, al volver a casa, Sergio se me acercó en silencio. ¿Podemos hablar a solas, tío Josh?, preguntó con cierta urgencia. ¿Es algo importante?, inquirió, a lo que no pude negarme. Sergio, eres quien está salvando a mi hijo y a tu medio hermano, le dije en tono contenido mientras notaba cómo se levantaban sus cejas. Juntos, emprendimos una caminata por el vecindario. Mira, Josh, sé que todo esto es horrible y sumamente incómodo. Me alegra poder estar aquí para Troy, pero necesito pedirte un favor, algo entre nosotros que siento que merezco tras todo lo que he hecho por mí y por ti. Quiero que no decidas divorciarte de Cari por todo esto, ni que actúes con violencia contra mi padre, expresó Sergio con preocupación en sus ojos. Yo lo estudié, su rostro, de rasgos marcadamente parecidos a los de Jorge, mostraba, curiosamente, un tinte de lo que yo reconocía en mi esposa. Pensé, parece hasta que podría ser el hermano de Troy, como no lo noté antes. Le contesté, no puedo prometerte que permaneceré con mi esposa cuando Troy se vaya a la universidad, pero sí te aseguro que no tomaré represalias físicas contra tu padre. Es lo único que puedo garantizarte, a pesar de todo lo que has hecho, tanto por mí como por ti. ¿Y tú, Sergio, cómo te sientes acerca de todo esto, sobre la tía Cari y el hecho de ser medio hermano de Troy?, le pregunté con franqueza. Para ser honesto, me asusté un poco cuando me lo contaron, pero, sin esa unión entre papá y la tía Cari, yo no estaría aquí hoy. Para mí, mi madre siempre ha sido mi mamá, y la tía Cari, aunque ahora, sinceramente, le tengo aún más cariño en el corazón. Siempre he visto a Troy como un hermanito, y me alegra de verdad que él sea mi hermano, permitiéndome ayudarlo, respondió Sergio. Caminamos en silencio el resto del trayecto, y esa conversación me dejó aún más motivos para reflexionar. Aunque no comprendía completamente toda la historia, empecé a darme cuenta de que la situación era incluso más complicada de lo que había imaginado. La operación se llevó a cabo el martes siguiente. 5 personas, con la tensión a flor de piel, esperaron durante varias horas. Finalmente, ambos muchachos salieron de la cirugía en buenas condiciones, y el nuevo riñón de Troy comenzó a funcionar de inmediato, un signo muy alentador según nos informaron los médicos. Esa misma noche, un grupo de 5 personas, visiblemente agotadas, dejó el hospital. Días después, sin darle mayor importancia, acepté acompañar a Robbie a mi restaurante chino favorito para recoger comida para llevar, apenas 2 días después del trasplante. Sin embargo, apenas habíamos arrancado el trayecto cuando ella comenzó a disculparse repetidamente. Durante los 40 minutos del viaje de ida y vuelta, fui descubriendo toda la verdad. Al llegar a casa, sin ganas de cenar, me enteré de la confesión que había permanecido oculta durante años. Durante mis 20 años en la Reserva Naval, con 3 despliegues en el extranjero, el primero fue apenas un año después de casarme con Cari, cuando me enviaron al Medio Oriente por 18 meses para no estar solo. Mi esposa se quedó al cuidado de Robbie y Jorge durante toda mi ausencia. Sé que no debía haber pasado, pero ocurrió, comenzó a confesar Robbie en una noche en que, tras haber pasado momentos agradables, terminamos en la misma cama. Esa experiencia me inspiró una idea, la más tonta que he tenido. No le conté a nadie, salvo a Cari, que yo no podía tener hijos y deseaba con toda mi alma tenerlos. Entonces, pensé que podrías quedar embarazada de Jorge y tener un bebé, y yo lo adoptaría y lo criaría sin que nadie se enterara. Y el plan funcionó a la perfección, dio a luz a un niño precioso justo a tiempo para tu regreso, 6 meses más tarde. Cari perdió casi todo el peso que había ganado, y solo les comentamos que había engordado un poco por comer la comida abundante de nuestra casa. Probablemente ni lo habrías notado, y menos si Troy no se hubiera enfermado, dijo Robbie, bajando la cabeza y con un leve rubor en las mejillas. Esperé a que continuara, pero no se supo nada más. Sin embargo, al recordar las palabras de mi hija, comprendí que había aún más en esta historia. Por varios instantes, la miré fijamente. Luego, me dirigí a J, buscando respuestas en medio de tanto enredo. Dejé el resto en manos de Robbie, dije, mientras ella, casi en un susurro, revelaba que no se había acostado con él una única vez.
No soy tonto, me dije, a pesar de desconocer algunos detalles, respondí con firmeza, no. Ellos lo hicieron a menudo antes de que tuviera al bebé, y desde entonces han continuado durante muchos años, justo ante mis ojos. Lo que comenzó como una amistad inofensiva se transformó en algo más. Dejaron de ser simples amigos para convertirse en amantes, algo que jamás imaginé. Con incredulidad, le pregunté, ¿cómo pudieron tú y Jorge hacerme esto? Pensé que éramos familia. La familia no se traiciona de tal forma. Al llegar a la entrada, la conversación se apagó. Ambos muchachos fueron dados de alta del hospital y regresaron a casa en el transcurso de una semana. La medicina moderna es, sin duda, asombrosa. Si no surgen imprevistos, Troy tendrá una vida larga y normal, al igual que Sergio. Por la tarde, los Santiago se prepararon para volar a su hogar. Estuve de acuerdo en que AJ se quedara con los muchachos en la sala familiar, viendo alguna serie de zombies mientras disfrutaba de pizza y soda, mientras los adultos se trasladábamos a mi despacho, que contaba además con un sofá y un par de sillones. Saqué unas botellas de vino y una selección de embutidos del comercio local. Al entrar, noté que Cari y Jorge se sentaban juntos en el sofá, mientras Robbie permanecía solo en la silla. Coloqué todo en la mesa de centro, tomé una silla y me acomodé mientras cada uno llenaba su plato. Comencé la discusión alabando, una vez más, a Sergio por aceptar la situación tan fácilmente y recordando lo que había dicho acerca de cómo Robbie y Jorge lo habían criado. Cari respaldó mis palabras, y es fácil imaginar que los padres de Sergio deben sentirse muy orgullosos. Sin embargo, no pude evitar expresar mi ira. Estoy tremendamente furioso con ambos. Si no hubiera cumplido mi promesa a Sergio, ya estaríais muertos. ¿Cómo es posible que la mujer que se supone debía amarme por encima de todo, me engañara repetidamente, y además, ocultara un hijo con otro hombre durante 19 años? Luego añadí, en voz baja, ahora también lo sé, maldita sea, lo hicisteis, prácticamente frente a mis hijos. Cari parecía querer replicar, pero optó por callar. Con tono sombrío, continué, he comprendido que vosotros dos os divertís juntos desde que volvisteis aquí. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Cada día? Ella bajó la cabeza sin ofrecer respuesta. Miré a Jorge, luego a Robbie, y fue este último quien, a regañadientes, comentó, maldición, mujer, dime qué falta por decir en nuestra cama. Cari no levantó la vista del suelo. Entiendo, Cari, dije, soy lento y me tomó tiempo comprenderlo. Puede que me ames, pero estás enamorada de él es tu prioridad y yo solo soy tu segunda opción, tal como Robbie lo es para Jorge. Corrígeme si me equivoco. El silencio se hizo espeso, roto únicamente por el murmullo de grillos. Terminé mi copa de vino y me serví otra, ofreciéndosela a los otros tres en la sala, quienes la rechazaron en silencio. Finalmente, Cari, con voz quebrada, exclamó, te amo, Josh. Nunca te he quitado nada, ni te dejé por él. Nos conocimos cuando tú no estabas disponible. Esta historia me ha arrebatado la confianza, la lealtad y la devoción, le respondí. No recuerdo haber firmado votos que nos permitieran tener salidas libres, a menos que nuestros cónyuges estuvieran disponibles. Hace 19 años, yo era un teniente luchando en el Medio Oriente, perdiendo a algunos amigos, mientras tú te relajabas en el sur de España, y en lugar de compartir tu vida conmigo, te involucraste con estos dos. Llegaste a tener su hijo y diste a luz al niño. Ni siquiera empecemos a contar las demás veces que estuvisteis juntos. En algún momento, te diste cuenta de que debías proteger a nuestros hijos y pasaste a tener relaciones con él lejos de nuestro hogar. Al parecer, esto continuó hasta esta semana. Los demás en la sala se quedaron en silencio, absortos en algo en el suelo. Con un tono sarcástico, añadí, vaya, al menos conseguisteis un hijo extra para Troy. Seguramente, exponer vuestra relación fue lo último que deseabas, pero al menos aprecio este acto de sacrificio de la mujer más egoísta que conozco. Robbie sollozaba. Jorge parecía cargado de culpa y la mirada de Cari se debatía entre la culpa, el miedo y una leve ira al ser llamada egoísta. ¿Qué haremos ahora, Josh? Preguntó finalmente. No quiero divorciarme, empezó Cari, pero he cumplido mi promesa a tu hijo mayor y no rompo mis votos. Tienes 4 años antes de que decida divorciarme, y lo haré cuando Troy se vaya a la universidad. Sin embargo, no discutiremos esto frente a él. Será tu responsabilidad decirle que Sergio es su medio hermano, y esto debe suceder pronto. Estaré presente para asegurarme de que le cuentes una historia triste sobre una mujer que traicionó a su esposo, y no una historia de amor sobre un romance maravilloso. Estoy seguro de que se alegrará de tener a Sergio como hermano, pues ya son muy cercanos. Sé que AJ se sintió contento, una vez que dejó atrás su enojo por tu actitud hacia mí. Cari, con voz entrecortada, preguntó, él sabe toda la historia. Con una leve sonrisa triste respondí, no le dije nada directamente. Es una chica muy lista y ha deducido muchas cosas a lo largo de los años, aunque tengo claro que tiene algunas lagunas que tú deberías llenar. No sabe todo, pero sospecha lo suficiente. Por culpa de las mentiras que le contaste, nunca se acercó a mí, y cuando la interrogué, se sintió muy culpable. Nuestro hijo, en cambio,
aún vive en la ignorancia inocente de la juventud y la confianza en sus padres. Por otro lado, Sergio ha sabido desde hace años que vosotros, en más de una ocasión, me habéis traicionado. He notado en él una mirada extraña en los últimos tiempos, y ahora entiendo que era una mezcla de lástima y compasión, al ver cómo su padre y tu esposa convertían nuestro matrimonio en una farsa. Concluí, todos ganaron algo en este acuerdo, menos yo, que simplemente fui eliminado. Cari replicó, eso no es verdad, Josh, te amo. Fui una buena esposa y madre. Si no fuera por este asunto de los riñones, seguiríamos siendo felices y tú no entenderías nada. ¿Por qué no podemos volver a esos tiempos felices? ¿Quieres que me conforme con ser tu opción número 2 solo porque ignoraba lo que ocurría? Pregunté. Siempre debí ser tu prioridad, sin lugar a otras opciones. Dime, ¿alguna vez fui tu número 1? Ella se sonrojó y tartamudeó, recordando que, al inicio de nuestro matrimonio, antes de que me mudara con Robbie y Jorge, había asegurado que yo era su prioridad. Luego agregó con pesar, estás diciendo que, cuando hacíamos el amor, no pensabas en Jorge, ¿cómo pudiste tener 2 hijos para mí si estabas enamorado de otro hombre? Siempre creí que te merecías tener tus propios hijos. Recuerda, te amo, exacto. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondí. Por lo menos, por lo que demuestran tus acciones, puedo suponer que amas a nuestros hijos tanto como al hijo que tuviste con él. En ese instante, ella buscó apoyo en Robbie y Jorge, pero no lo encontró. Cari insistió, deberíamos resolver esto en privado y no arrastrar a Robbie y Jorge a nuestros problemas. ¿Estás bromeando?, exclamaron Robbie y Jorge al unísono. Ellos fueron quienes iniciaron este lío. Grité con tal intensidad que los 3 presentes palidecieron al instante. Mi arranque de ira hizo que se notara un nerviosismo general. Ya saben que hice una promesa a Sergio y pienso cumplirla. Pero necesito que me den una a cambio, Cari. Te exijo fidelidad hasta que Troy se vaya a la universidad. Eso significa que no podrás hacer más viajes a España sin mi compañía, ni tampoco visitas a Santiago mientras cumplo mis 2 semanas en la reserva. Fidelidad es fidelidad. Si rompes esta promesa, yo romperé la mía con Sergio y presentaré el divorcio de inmediato, declaré con voz firme. Robbie asintió con una sonrisa, mientras Cari y Jorge se quedaron boquiabiertos y sin palabras. Parecía que entendía perfectamente lo que yo pretendía, algo que quizá beneficiaría a Cari también. En un silencioso intercambio, los 2 amantes se miraron fijamente durante casi un minuto, y finalmente, Cari respondió afirmativamente con un leve movimiento de cabeza. Eso es lo mejor, comenté, dirigiéndome a los demás. Pasado el episodio con Santiago, quien se trasladó a una habitación en el sótano destinada a huéspedes, Cari y yo comenzamos a dormir en nuestra propia cama, a diferencia de cuando los Santiagos aún estaban presentes. La situación se había complicado tras descubrir que, desde que supimos que Troy estaba enfermo, habíamos dejado de tener intimidad, situación que, para mí, se tornó en una ventaja luego de enterarme de la infidelidad de mi esposa con Jorge. Vamos, Josh, no seas inmaduro. Durante todos estos años tuvimos relaciones innumerables mientras yo dormía con Jorge sin que tú lo supieras, le reprocó Cari, y yo respondí de forma áspera, exacto, Cari. No lo sabía y ahora que lo sé, mis sentimientos han cambiado. La expresión de Cari fue tan amarga como si hubiera probado algo extremadamente ácido, y me di cuenta de que, quizás, ella tampoco anticipaba el giro que tomarían los acontecimientos. La medicina moderna, sin embargo, mostró su fuerza. 6 meses después de la cirugía, Troy había vuelto a ser el chico bromista y lleno de energía que solía ser, a pesar de tener que tomar medicamentos constantemente para evitar el rechazo del trasplante y de haber perdido la posibilidad de jugar fútbol. En casi todos los aspectos, su vida se había restablecido, lo que me impulsó a considerar que era el momento adecuado para que él conociera la verdad sobre su relación con Sergio. Cari y yo debatimos el asunto durante varios días. Ella prefería dejarlo como estaba, con la esperanza de que Troy descubriera la realidad por sí mismo. Sería mejor que le expliques todo directamente, y como te sugerí hace meses, organicemos una reunión familiar para que AJ escuche la historia directamente de su madre, le insistí. Aunque suspiró largamente, finalmente accedió. Troy, que ya había cumplido 15 años, parecía complicado en su forma de pensar. Lo recuerdo como a mí cuando tenía su edad y no comprendía del todo los asuntos de su padre. Durante esa reunión, Troy, con cierta incredulidad, lanzó, «¿Entonces tuviste relaciones con el tío Jorge, sabiendo que estabas casado con papá? Eso te convierte en un traidor». Ante ello, Cari empezó a gritarle furiosa hasta que la tomé de la mano con firmeza, obligándola a callar. El silencio se prolongó varios segundos antes de que yo explicara, quizá no sea lo correcto, pero prefiero decir, yo, en lugar de, tú. No supe nada hasta que enfermaste. Fue tu madre quien llamó a Santiago y convenció a Sergio de hacerse un examen, con la esperanza de que fuera un donante para tu trasplante. Ella prácticamente se sacrificó para salvarte, y lo mínimo que puedes hacer es demostrar algo de gratitud y moderación. Troy bajó la cabeza, confundido y ofendido, mientras yo continuaba, entiendo que estés molesto, si alguien debería sentirse así,
soy yo. Pero este asunto es entre tu madre y yo, y debemos solucionarlo. No pienso abandonarlos, y por ello me mudé al sótano. AJ, que parecía querer intervenir, se recostó en el sofá. Noté en la cara de Cari el agobio, como si el techo de nuestra casa estuviera a punto de venirse abajo. Unos meses más tarde, AJ partió hacia la Universidad de Central Michigan. Sorprendentemente, Troy pidió acompañarla. Aunque al principio pareció una broma, bastó ver su semblante para notar que hablaba en serio. Durante ese tiempo, Cari y yo nos comportábamos de manera cordial, realizando todas las actividades normales de padres, asistir a eventos escolares, por ejemplo. Aunque lográbamos proyectar la imagen de una pareja amorosa, yo percibía que esa farsa tensionaba a Cari, pero a mí no me importaba, mi intención era disfrutar de ser padre. Aún así, a mi esposa le molestaba la convivencia separada en el hogar, sin contacto físico, sin palabras de cariño, sin chistes, y sobre todo, sin intimidad. En una ocasión, Cari me suplicó, ¿podemos, por lo menos, volver a tener intimidad física? Siempre tuvimos una buena vida sexual, y nunca te negué nada. Eres humano y tienes necesidades. 3 meses después, mientras Troy salía con amigos, la observé de arriba abajo. Seguía siendo una mujer hermosa, con un cuerpo envidiable. Le propuse que se tratara simplemente de sexo, sin amor, de manera pura y sin ataduras. Iré a mi habitación, y tú a la mía. Sabes que has abusado de nuestro lecho matrimonial durante años, y de ninguna manera volveré a besar tus labios allí, le dije. Ella, en voz baja, respondió, está bien, lo entiendo. En unos minutos iré a buscarte tras limpiarme un poco. Así, tras aplicarse un poco de maquillaje, perfume y peinarse rápidamente, se puso su bata de encaje favorita y suéter, giró en ella misma y se dirigió a mi habitación. Una vez allí, ella se quitó la bata y giró, y no pude evitar imaginarla en compañía de Jorge para controlar mi excitación. La dejé y me recosté, disfrutando de lo que quedaba en ella. Hubo un tiempo en que me habría encantado acurrucarme con Cari en el afterglow, pero esos días quedaron para siempre atrás. Al poco tiempo, oí sus sollozos junto a mí, su llanto parecía indicar que sabía muy bien lo que yo estaba pensando. Resistí el impulso de abrazarla para consolarla, y tras unos minutos, se levantó, se volvió a poner su bata y volvió en silencio al piso superior, sin palabras ni caricias. Subidos al salón familiar, mientras miraba la televisión, escuché el sonido de la ducha en el baño principal. Poco después, Troy llegó a casa y me dijo, papá, hace meses que mamá no te ha llevado a cenar o a algún club, ¿alguna vez vas a perdonarla y ser una pareja de verdad? Me tomé un instante para reflexionar sobre mis sentimientos antes de responder, Troy, creo que jamás podré perdonarla lo suficiente para volver a lo que teníamos, o a lo que creía que teníamos. Todo fue una mentira, tu madre está enamorada del tío Jorge, y yo solo soy su plan B. ¿Cómo se puede aceptar eso? En el fútbol hay suplentes para los mariscales de campo, pero en el matrimonio no existen maridos suplentes. Troy se quedó atónito, aunque supongo que llegó a comprender mi punto. Se retiró a su habitación, y noté que Cari también captaba la gravedad del asunto. Cada pocas semanas, ella solicitaba tiempo personal, que en código significaba tener relaciones. Quizás estaba manteniendo encuentros secretos, pero era consciente de que si era descubierta, las consecuencias recaerían exclusivamente sobre ella. Con el paso del tiempo, me percaté de que, aunque siempre la quise y compartimos una historia llena de momentos felices y 2 hijos maravillosos, su prolongada traición había mermado mi amor hasta casi la indiferencia. He llegado a creer que el odio es el polo opuesto del amor, y, de mi experiencia, que lo contrario al amor es la indiferencia. Recuerdo cuando me fui a la universidad con apenas 10 días de ropa, 14 pares de ropa interior y el sistema que era el mío. Troy, por su parte, partió hacia la Universidad de Oregón con 14 días de ropa, 14 pares de ropa interior, un iPad, una laptop, un celular, audífonos y 2 cajas de enseres. Fue una transición notable. Troy se mostró muy entusiasmado y durante el viaje de 2 días se desató un monólogo de 16 horas, mientras que Cari apenas pudo pronunciar 2 palabras. Al regresar, la travesía en el coche fue casi en completo silencio. Conduje durante 12 de las 16 horas y Cari se encargó de la navegación y la música. Si volviera a escuchar otra balada de Michael Bolton, no sabría cómo reaccionar. Conforme ambos hijos se fueron prácticamente de casa, pude notar que Cari se mostraba muy melancólica. Sin embargo, nunca olvidé que, a pesar de no ser su hombre favorito, ella siempre había amado a AJ y Troy por encima de todo. A juzgar por su semblante apesadumbrado, parecía que no podía ver el panorama completo de lo que habíamos construido. Creí que me sentiría mejor al ver a Cari recibir un sobre justo después de aparcarnos en la entrada. Sin embargo, al tomar el sobre como si contuviera algo peligroso, Cari se echó a llorar y corrió adentro. Me sentí pequeño mientras planeaba el periodo posterior al viaje. En ese entonces, estaba obsesionado con una venganza que, al final, resultó ser algo insignificante. Sabía que necesitaba ayuda y que, desde el instante en que descubrí su infidelidad, nuestra relación matrimonial estaba condenada. A pesar de ello, cumplí mi promesa a Sergio,
le aseguré que me quedaría con Cari hasta que Troy se fuera a la universidad, dándole incluso 2 días extra. Esa noche, mientras me encontraba en mi habitación, oí golpes en la puerta. Al estar sin llave, le dije que entrara. ¿Es que me odias tanto, Josh?, preguntó Cari en un tono suave. ¿Acaso destruí todo? Respondí. Sí, destrozaste todo. Pero no es que te odie, simplemente ya no me importas, afirmé, sin poder disimular el dolor. Cari replicó con voz entrecortada. Tuvimos algo bueno durante años, hasta que lo descubrí. ¿Es cierto que todo fue una mentira? Después de que te fuiste con Robbie y Jorge aquella primera vez, dejaste de amarme exclusivamente, tal como habías prometido. Ya no me ofrecías tu cuerpo de manera única. Incluso llegaste a tener un hijo de otro hombre. ¿Por qué no fuiste honesto conmigo cuando te enamoraste de Jorge? ¿Por qué no te divorciaste de mí? Te quedaste y me diste 2 hijos maravillosos, pero me engañaste durante 18 años. Me robaste 18 años en los que podría haber buscado a alguien que quisiera compartir su vida conmigo, en lugar de ser la segunda opción de una mujer egoísta. ¿Regresa con Jorge, Cari? ¿No lo ves? Te estoy liberando. Con lágrimas en los ojos, me respondió. Pero te amé, Josh. No podía estar a tu lado durante 20 años si no te amaba. Es verdad que no te amo como amo a Jorge, pero si te amo de verdad, ella, sollozando, dijo, tu idea del amor difiere de la mía. Si me hubieras amado de verdad, habrías hecho las cosas bien y no me habrías mantenido como un plan B. Yo debía ser tu prioridad, el hombre por el que realmente te enamoraste. Al engañarme, jamás me diste la opción de ser la primera o buscar a alguien que quisiera que fuera la número 1. Tuvimos una vida que parecía buena, con 2 hijos maravillosos, pero al final, se esfumó todo. Al parecer, tú lograste lo que querías, Jorge obtuvo lo suyo, Robbie lo que buscaba, y a mí, simplemente me quedé con nada. Entonces, ¿cuál era tu plan una vez que los niños se fueron de casa, suponiendo que yo nunca descubriera lo de tú y Jorge? Por unos segundos, Cari se quedó en silencio, hasta que finalmente murmuró. Siempre imaginé regresar a España para estar con Jorge y Robbie. Lo siento, Josh, pero nunca te incluí en mis planes a largo plazo. Con voz queda le contesté. Lo sé, y casi en un susurro añadió. No pelearé contra nada en el divorcio. La situación se complicó cuando mis hijos se mostraron descontentos con mi decisión de divorciarme de su madre. Al principio, se mostraron afectados por el largo engaño, pero luego pudieron convencerse de que el amor de su madre por mí era real. En cambio, lo que sentían respecto a Jorge se había extendido tanto que, en su mente, hasta me consideraban la segunda opción para su madre. En una reunión familiar, AJ me preguntó, tía Robbie, ¿por qué no te llevas esto con la misma calma que ella? Robbie comentó que todos, excepto ella, habían participado en los planes que estaban organizando, tío Jorge y tu mamá ya lo estaban arreglando. A mí me excluyeron porque sabían que no estaría de acuerdo. Es mejor pedir perdón después que pedir permiso, dijo con una sonrisa irónica. Yo aproveché para preguntar a AJ, dime algo, ¿aceptarías que tu esposo tuviera una amante a quien cuidara más que a ti? Con firmeza, él respondió, no, le daría una lección si siquiera lo insinuara. Sin embargo, a estas alturas, tras 20 años de esto, uno aprende a sobrellevarlo. AJ insistió. ¿Y tía Robbie, qué harías si esto te pasara a ti? Robbie se encogió de hombros y bajó la mirada, poniendo fin a la conversación. Después de que mis hijos confirmaran el divorcio, yo asumí que Cari se iría a España. Admito que fallé en comunicarme, pero tampoco llegué a disfrutar la vida que alguna vez imaginé. Al perder la confianza en las mujeres, recurrí a un psicólogo, y aunque salí en algunas citas y mantuve relaciones ocasionales, ya no me importaba buscar una nueva relación. Me sorprendió descubrir que, entre las mujeres de 40 a 50 años, había muchas solteras, algo que desconocía cuando creía estar en un matrimonio feliz. Tampoco entendía cómo habían cambiado las dinámicas entre hombres y mujeres en estas 2 décadas. Antes, era el hombre quien cazaba, y ahora, la relación se reparte por igual. Admito que me llenó de orgullo cuando alguna mujer se me acercaba a bailar. No imaginé que, 2 años después del divorcio, al abrir la puerta de mi casa me encontraría con el rostro de Robbie Santiago, que aún conservaba su belleza. Con asombro le pregunté, Robbie, ¿qué te trae por aquí? Ella, con timidez, replicó, ¿acaso no puedo visitar a un viejo amigo, si es que aún lo somos? Aceptó una taza de café que le ofrecí, y nos sentamos en la sala familiar. Tras unos minutos, ella volvió a preguntar, Josh, ¿seguimos siendo amigos? Me fruncí el ceño, pensando en lo que habíamos compartido, hasta que ella intervino. No es eso, siempre te consideré un amigo, pero si de verdad lo fuera, ¿cómo podrías haberme tratado así? Yo respondí, fui egoísta y tremendamente tonto. Robbie admitió, nunca medité en las consecuencias de mis actos porque confiaba en Jorge y en Cari. Para mí, Cari era casi una hermana, y jamás imaginé que las cosas terminarían así. Acepté la situación porque logré librar a Sergio de ese embrollo, y durante años fuimos viéndonos esporádicamente. Me gustó que, durante ese tiempo, tú le prohibieras ver a Sergio,
pero luego te divorciaste de ella y la volviste a unir a la vida de Jorge y a la mía. Creo que, después de tanto tiempo, estoy cansada de ser la segunda opción. Ante esto, comprendí completamente lo que había expresado anteriormente. Con cierta ironía, dije, Dios, fui un tonto, ¿no te duele? Ella se quedó en silencio, con la mirada baja. Finalmente, le comenté, creo que, de alguna forma, podemos volver a ser amigos, unidos por lo que hemos vivido. Esa noche conversamos hasta tarde, pasando del café a una botella de Penegregio, que terminamos compartiendo. Cuando ella se dispuso a marcharse, la sorprendí ofreciéndole mi habitación de invitados, y aceptó. Fue curioso recobrar un fragmento de mi antigua vida. El siguiente fin de semana, Robbie se quedó conmigo. Salimos a cenar a un restaurante y luego a un bar elegante, donde disfrutamos de unos tragos y un postre. Inicialmente, era una reunión entre viejos amigos, pero pronto la química se hizo evidente. Ella lucía un ajustado vestido azul marino que dejaba entrever un toque de escote y unas piernas tonificadas. No esperaba que la situación escalara, pero me sorprendí al sentir una erección mientras compartíamos el postre. Me sonrojé y ella, como si lo entendiera, tomó mi mano y la sostuvo el resto de la noche. Cerca de mi casa, Robbie cambió el rumbo de la velada. No tiene que significar nada, Josh. Eres un hombre soltero y apuesto, y yo estoy en un matrimonio abierto. Somos adultos que consienten lo que hacen, afirmó. Sonreí ampliamente, besé su mano y casi de inmediato, las prendas comenzaron a caer como en una película romántica. Al llegar a mi dormitorio, me di cuenta de que sus besos eran magistrales. Con cuidado, la recosté en la cama, su respiración se volvió irregular y comenzó a gritar. Me moví lentamente hacia un lado para no lastimarla con mi peso, y ella, con una sonrisa suave, me miró a los ojos. No puedo decir que fue el mejor encuentro íntimo de mi vida, pero definitivamente marcó el inicio de una etapa en la que redescubrí partes olvidadas de mi antiguo yo. Jamás había vivido algo tan intenso. Aquella experiencia, a pesar de ser la mejor desde que me enteré de la infidelidad de Cara hace varios años, se convirtió en un torbellino de pasión. Esa noche volvimos a vernos y, a la mañana siguiente, compartimos la ducha mientras nos lavábamos mutuamente, casi como si intentáramos borrar el pasado. Después, los llevé a Job para disfrutar de un desayuno espectacular. El resto del día lo pasamos acurrucados en el sofá de la sala, entre besos y caricias, mientras veíamos la televisión. La complicidad fue tanta que ella decidió no volver a la habitación de invitados durante el resto de su estancia, la cual se extendió por 3 semanas. Entre confesiones, me dijo que debía regresar a España, divorciarme de Jorge y replantearme mi futuro. En medio de la conversación, Robbie comentó, sé que nos divertimos, pero ambos sabemos que a largo plazo no somos lo mejor el uno para el otro. Aún así, eres una gran persona, Josh. Lamento haber empezado a arruinar tu matrimonio. No la obligaste a hacer lo que hizo, y al menos tú mostraste arrepentimiento, algo que ni Cari pudo hacer. A lo que respondí, espero que encuentres a alguien que valore todo lo que ofreces, que es mucho. Robbie continuó explicando que Cari había vivido con Jorge durante 5 años y que mis hijos se habían mudado al sur de España para estar cerca de su madre. Los extraño, pero no su actitud, sentenció, cansado de tener que disculparme por divorciarme de una mujer que me engañó. Nada me preparó para la llamada de Troy un domingo a las 6 de la mañana. Al ver la hora, no pensé 2 veces, contesté de inmediato, exigiendo saber de qué emergencia se trataba o, de lo contrario, alguien iba a morir. Papá, soy yo, Troy, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué tanto enojo? Es domingo y son las 6. ¿Acaso olvidaste la diferencia horaria? Respondí, en tono incrédulo. Sí, creo que sí. Papá contestó en voz baja. Espera, no cuelgues. ¿Qué necesitas? No sé muy bien cómo decirlo, pero, ¿sabías que AJ está durmiendo con el tío Jorge? La revelación me sacudió, especialmente tras haber dormido apenas 3 horas luego de una noche muy larga con una joven que, por cierto, tenía la edad de salir con mi hijo. Con el corazón acelerado, repetí. ¿Qué dijiste? ¿AJ, en cama con el tío Jorge? Exacto. Recordé aquella noche en casa de Jorge. Todos estábamos allí, AJ, Sergio y yo. Al ponerse tarde, los chicos se retiraron a sus habitaciones, dejando solo a Jorge y a mamá en el salón. Fue entonces cuando un grito, que no era el de mi madre, me despertó. Me acerqué a la puerta de AJ convencido de que quizá tendría que enfrentar a Sergio, ya que él era su medio hermano. Pero lo que escuché me detuvo. Troy murmuró que, aunque a sus 27 años, ella podía decidir con quién dormir, la situación resultaba inquietante, y no estaba claro si mamá estaba al tanto de todo. 2 días después, me planté frente a la imponente puerta de la casa de Jorge, esperando respuesta. La mujer que me abrió la puerta apenas pudo contener su asombro. «Josh, ¿qué haces aquí?», preguntó Cari, visiblemente sorprendida. Estaba cerca y quería ver a mis hijos. ¿Acaso tienes algún problema con ello? Le respondí de manera seca. ¿Por qué no llamaste? Podrías haberte quedado, si supiéramos que venías, replicó. Al entrar, mis hijos se abalanzaron a abrazarme, mientras Jorge se mantenía apartado. Los niños comenzaron a hablar a la vez,
pero guardaron silencio cuando me acerqué a Jorge con una mirada colmada de furia. Él levantó las manos en señal de rendición, pero mi rabia era mayor. Sin dudarlo, lancé un puñetazo recto con la mano derecha, haciendo que sus brazos se interpusieran inútilmente y que el golpe impactara directamente en su nariz. El crujido del hueso y la sangre que brotó lo decían todo. No bastó, y le propiné 2 fuertes golpes al estómago, uno con cada mano. Me detuve, respirando agitado, mientras las miradas atónitas de todos me rodeaban. Sergio, con voz entrecortada, exclamó: «Tío Josh, prometiste no lastimar a papá por lo que hizo con la tía Cari». A lo que contesté con voz ardiente: «Él se lo buscó por haber tocado a mi hija, tu media hermana. ¿Sabías siquiera que tuvo relaciones con ella?». En ese momento, Cari pasó de la incredulidad al asombro. Jorge, encogido en una bola, sangraba profusamente y apenas podía murmurar: «Soy mayor de edad y decido con quién me acuesto». AJ interrumpió: «No necesito permiso de ninguno de ustedes». Yo, con voz firme, repliqué: «Claro que sí, somos lo suficientemente grandes para comprender que cada acción tiene consecuencias. Lo que él hizo me dio la oportunidad de imponerle las consecuencias que no pude hacer cuando se atrevió a involucrarse con tu madre. Sergio, te agradezco que me hayas dado la chance de hacer algo que debió haberse hecho hace tiempo. Sin embargo, la elección de pareja que has hecho, dada toda esta situación, es bastante preocupante». Mirando primero hacia mí y luego a su propia madre, con tono disculpándose, dijo: «Lo siento, mamá». Fue entonces cuando Cari, con determinación, se volvió hacia Jorge y, sin mediar palabra, lanzó una patada tan fuerte que lo mandó al suelo, dejándolo inconsciente. Troy, impresionado, comentó: «Buena jugada, mamá». Sergio añadió: «Lamento, tío Josh, no sabía nada de lo de papá y AJ, es algo que simplemente está mal». Respondí: «No es tu culpa ni te corresponde disculparte». Antes de despedirme, les dije a todos: «Ha sido bueno verlos, aunque AJ y yo tenemos mucho de qué hablar. Cari, no es agradable encontrarte así, pero necesito recorrer algunos lugares antes de volver a casa. Y, por cierto, tienes mi número, si ese imbécil decide presentar cargos, ya sabrás a quién llamar». Les aseguro que eso no ocurrirá. Al finalizar la confrontación, me sumergí en otra experiencia extrema, mi primer salto en paracaídas. Se dice que todos gritan al aterrizar, y yo no fui la excepción. Mis pies tocaron el suelo primero, y con las piernas extendidas, aterricé cuidadosamente sobre mi trasero mientras un grito de júbilo se escapaba de mí. Sin perder ni un segundo, me levanté y corrí a recoger mi paracaídas. Mi pulso se disparaba, estaba tan nervioso que ni me atrevía a mirar mi Fitbit, temiendo ver números que parecieran de una experiencia cercana a la muerte. Sentía el pecho a punto de estallar, el corazón golpeando con fuerza, y una sonrisa que parecía partirme la cara en dos. Entre exclamaciones de sí, 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 y el elogio del instructor quien se acercó para felicitarme y verificar que no hubiese resultado herido, recogí mi equipo y me dirigí a la salida de la zona de aterrizaje. Al internarme en el garaje, mientras la gente me recibía, me percaté de que sudaba copiosamente y que todos los sonidos se volvían más intensos. Pensé que quizá eso era lo que se siente en una experiencia al borde de la muerte. Admito que quizá me excedí en mi emoción, pero tras presenciar el nacimiento de mis 2 hijos, viví algo que supera con creces tanto el matrimonio como mi primer encuentro sexual. A lo largo de mi vida he experimentado momentos tan intensos que probablemente jamás logre explicarlos con exactitud. A mis 51 años, tras haber pasado varios años divorciado y prácticamente en una especie de letargo existencial, un reciente viaje a España se convirtió en el catalizador que revolucionó mi día a día. Fue precisamente el hecho de superar a Jorge Santiago lo que transformó mi humor y mi energía. Al día siguiente de mi regreso, casi salté de la cama, me calcé mis zapatillas New Balance y salí corriendo sin pensarlo 2 veces. Durante el último año había retomado el hábito del trote, aunque retomar la buena forma no fue tarea sencilla. Esa mañana, mi energía estaba tan desbordante que prácticamente omití ir al trabajo, incluso mi recepcionista, Teresa, lo notó enseguida. 5 minutos después de mi llegada, apareció en mi puerta con un café y un cuaderno, consciente de que tenía una semana de ausencias de la que debía ponerme al día. Con la rapidez de quien conoce mis costumbres, Teresa me dijo, mirándome fijamente: «Vamos, escúpelo, pasaste una semana en España teniendo sexo, ¿no?». A lo que respondí con una sonrisa: «Aún mejor, Teresa, descubrí mi propio estilo, ¿quién iba a imaginar que estaba de vacaciones en el sur de España?». Decidí inscribirme en un par de cursos en un pequeño colegio local, simplemente por diversión. Uno abordaba la cultura china, en un país donde habitan más de 1.000 millones de personas, y sentí que necesitaba comprender mejor sus costumbres. El otro, dedicado al rock clásico, resultó incluso más frívolo. La mayoría de los compañeros de clase tenían mi edad, aunque había algunos jóvenes que, por circunstancias familiares, se habían acostumbrado a la música de sus padres y se habían contagiado del gusto por esos acordes.
Un mes después, surgió en mí la inquietud de hacer paracaidismo. A pesar de mi miedo casi paralizante a las alturas, sentí la necesidad de enfrentar ese temor. Saltar de un avión desde 2,000 pies parecía algo absolutamente descabellado. Tal vez sea la desventaja de vivir solo, pues no hay nadie que te advierta que una idea absurda sigue siéndolo. Me pregunté, ¿quién saltaría voluntariamente de un avión en perfecto estado de funcionamiento? Aún así, me inscribí en los cursos necesarios para iniciarme en este deporte extremo. La teoría me pareció interesante, pero todo cambió cuando nos pusimos los trajes y nos dividieron en grupos de 3. Mi grupo se dirigió al avión reconvertido para saltos. Solo puedo decir que me alegro de no tener un corazón débil, de lo contrario, podría haber acabado como un cadáver flotando hacia el suelo. La experiencia fue increíble, y hoy me siento agradecido por haberme lanzado al vacío, al menos una vez. Tras los saltos, algunos de nosotros, novatos y entusiasmados, nos quedamos conversando y celebrando juntos. Entre refrescos y M&Ms de la máquina, bromeábamos sobre nuestro estilo, o mejor dicho, sobre la falta del mismo. Fue en ese preciso momento cuando una joven irrumpió en el garaje, gritando con la misma excitación que aún resonaba entre nosotros. Aunque era unos pocos centímetros más baja y su voz alcanzaba tonalidades más agudas, luchó por quitarse el casco. Al hacerlo, primero se dejó ver una cabellera rizada y rubia que, al alisarse, reveló unos grandes y expresivos ojos azul lavanda, y una sonrisa tan perfecta que parecía sacada de un anuncio dental. Esa fue la segunda vez ese día en la que temí que mi corazón se detuviera. Casi me atraganto con mi dulce cuando se quitó el overol. Aquel día era cálido y la joven vestía una camiseta ajustada y unos jeans muy ceñidos. Aunque en un primer momento parecía tener unos 30 años, más tarde descubrí que en realidad contaba con 44. Su nombre era Eve Abraham. Quizás por su estatura pequeña, resultaba incluso más vivaz que las demás personas, y no pude evitar quedarme embobado mirándola mientras todos compartíamos nuestras experiencias alrededor de la mesa. En un descuido, noté que la miraba fijamente y esperé, nervioso, no estar babeando. Incluso revisé discretamente si llevaba anillo en la mano izquierda, no fue así. La conversación fluyó y, después de un rato, Eve se levantó y se dirigió hacia el estacionamiento. Sin pensarlo, me levanté tras ella. Ese día abandoné el aeródromo cargado de recuerdos inolvidables y con una cita fijada para el sábado siguiente. En nuestra primera salida, la llevé a un restaurante chino, y durante los primeros 10 minutos, ella no paró de contarme, con entusiasmo incesante, lo ocurrido en su primer salto. Compartir esa experiencia me hizo sentir una conexión inmediata. Más tarde, la conversación derivó hacia nuestras vidas personales. Le hablé de mi exesposa y de mis 2 hijos, mientras ella me relató la historia de su difunto esposo y de sus 2 hijos. Quedó viuda a los 34 años, cuando un conductor ebrio provocó un accidente fatal que le arrebató a su marido, dejándola sola para criar a sus hijos. Después del primer año, me prometí dejar de llorar por mí misma, me explicó con voz entrecortada. Sé que lloré por mí, sintiéndome compasiva por mis hijos, pero eso no era lo que Dan hubiera querido. Él siempre decía que dejáramos de lamentarnos y que era hora de seguir adelante. Jamás olvidaremos a Dan, pero cada día honramos su memoria viviendo bien. Aunque me dolió escuchar su relato, lo guardé en silencio, ya que yo también había derramado innumerables lágrimas por la pérdida de mi esposa. Su capacidad para aconsejar a desconocidos me impresionó, y cuando inclinó la cabeza hacia la derecha y esbozó una amplia sonrisa, comprendí que ese era uno de sus gestos característicos cuando algo le agradaba. Eve, habiendo tenido que desempeñar el papel de madre y padre para sus hijos, se había vuelto algo marimacho en sus 30. Había aprendido a lanzar pelotas de béisbol y fútbol con precisión, e incluso se jactaba de poder mantenerse en equilibrio sobre patines de hockey con un palo en mano, a pesar de no haber practicado deportes en su infancia. Su dedicación para apoyar a sus 2 hijos atléticos la había llevado a adquirir un conocimiento enciclopédico sobre diversos deportes, incluyendo el cuidado de cortes y raspaduras. Con orgullo, comentaba, puedo ponerle una tirita a un corte como nadie y sé exactamente cómo aplicar hielo. Nuestra segunda cita tuvo lugar en un partido de béisbol de los Cincinnati Reds. Allí, Eve tomó el programa del juego, se volvió hacia el marcador y comenzó a contar los puntos con precisión. Me sorprendió gratamente, ya que la mayoría de los hombres que conozco ni siquiera saben llevar la cuenta. Yo, cuyo hijo jugaba béisbol y mi hija softball, terminé convirtiéndome en el estadístico oficial de ambos equipos, según ella, enfatizando con comillas aéreas la palabra tipo. Eve, de estatura modesta alrededor de 1,57 m, era inquieta, entusiasta y vestía con naturalidad camisetas ajustadas, jeans y zapatillas. Con el tiempo, se fue integrando a mi mundo tan fácilmente como se acomodaba bajo mi brazo cuando la estrechaba. Al final de aquella primera cita, recibí un beso furtivo en la mejilla. En la segunda, los besos se tornaron más intensos. Sin embargo, no sentí hasta la sexta cita que era el momento adecuado para oficializar nuestra relación. Mientras nos besábamos en el sofá de su sala, Eve me preguntó con picardía,
¿Acaso no hago esto por ti, Josh? Nunca has llegado a tocarme, y realmente anhelo algo más que un simple roce. Con la cabeza ladeada y una sonrisa traviesa, me sonrojé y, sintiendo mi corazón latir a 1000 por hora, respondí. Creo que podríamos tener algo especial, aunque temo arruinarlo. No te preocupes, cariño, eso no pasará conmigo, replicó. ¿Qué te parece si me demuestras que tan rápido puedes desnudarte? Sus ojos brillaban con picardía, y en ese instante me sentí de nuevo como en la adolescencia. 6 meses después, nos comprometimos y, otros 6 meses más tarde, celebramos una pequeña boda a la que asistieron únicamente sus 2 hijos, mi hijo y Sergio AJ. A pesar de haberlos invitado, ambos decidieron no asistir porque no extendí la invitación a su nuevo esposo, Jorge, a quien Cari divorció casi de inmediato al descubrir que estaba durmiendo con su hija. No es de extrañar que no hayamos elegido España para nuestra luna de miel.